¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conferencia y muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a dedicar hoy este ratito pues, a hablar del sector de consumo básico europeo, ¿no? Uno de los sectores bueno, que nos ha parecido interesante en este momento, ver un poco, explicar qué características tiene y después pues, ver algunas compañías que nos parecen interesantes. En particular, vamos a hablar de algunas compañías del sector de bebidas. Aquí a la izquierda os he puesto los pesos que tienen los diferentes sectores del Stoxx 600, ¿no? Para situarnos un poco en la importancia relativa de este sector. Esta clasificación que aparece aquí, digamos que es la clasificación más agregada, ¿no? Luego cada uno de estos sectores, pues lógicamente tienen diferentes subsectores, pero esta es la clasificación agregada que se suele utilizar en la bolsa para bueno, ver un poco cuáles son esos grandes sectores más o menos relacionados con la economía. Entonces, como veis aquí, este que está señalando en negro, el sector de consumo básico, tiene un peso del 12% en el índice Stoxx 600, ¿no? El índice Stoxx 600 son las 600 mayores compañías de toda Europa. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de los índices Eurostoxx, que solo son de la eurozona, aquí hay de todos los países de Europa. Entonces, la principal diferencia es que aquí se incluyen compañías británicas y suizas, ¿no? Que, entre otras, pero las británicas son el mercado británico y el mercado suizo son dos mercados muy importantes en Europa. En consecuencia, esa es una diferencia importante, ¿no? Entre lo que son índices de toda Europa o solo de la eurozona. Como veis, pues el sector de consumo básico tiene un peso importante, ¿no? En la bolsa europea tenemos ahí varios sectores que están ahí rondando el 12, 13, 15%, y entre ellos pues estaría el del consumo básico. Si veis a la derecha las diferencias que hay entre, en este caso sería el MSCI de Europa y el S&P 500, por pesos que tienen los diferentes sectores, vemos que el de consumo básico es el que hay una mayor diferencia a favor, digamos, de Europa. Es decir, en Europa tiene un peso bastante más significativo que en la bolsa americana. A cambio, la bolsa americana, pues, tiene su principal diferencia es el peso tan elevado que tiene en tecnología. En definitiva, bueno, estamos hablando de un sector significativo y relevante de la bolsa europea. ¿Qué características tiene este sector como inversión? Bueno, por el propio nombre, ¿no? Consumo básico, pues ya podéis intuir que este sector pues, se refiere a compañías que fabrican o producen productos, digamos, de uso diario, ¿no? De uso habitual, no son cosas raras, sino las cosas que más o menos consumimos todos los días. Un ejemplo, desde luego, claro, sería los productos de alimentación, ¿no? Las compañías de alimentación formarían parte de este sector de consumo básico y la alimentación pues, es algo cuyo consumo pues, es muy estable, no varía demasiado con los ciclos. Comer, pues tenemos que comer siempre. En consecuencia, el consumo de alimentación en general pues, es bastante estable y esa es una de las características de este sector de consumo básico, que estamos hablando de compañías que tienen una sensibilidad relativamente baja al ciclo económico, ¿no? Es decir, que sus ingresos y sus beneficios no fluctúan demasiado en función de la situación de la economía. Lógicamente, algo sí fluctúan y ahora veremos que dentro de este sector, pues hombre, los hay más estables y un poco menos estables, pero una característica general pues, es esa relativamente alta estabilidad de sus beneficios en cualquier fase del ciclo. Otra característica es que, unida, ¿no?, a esa estabilidad, pues lo que nos ofrecen estas compañías como inversión, pues es un crecimiento sostenido a largo plazo y moderado, ¿no? No estamos hablando de compañías de alto crecimiento, ¿no?, como las tecnológicas o este tipo de compañías, pero sí de un crecimiento, bueno, apreciable. Aquí pongo en torno al 5% anual. No está mal, crecen un 5% anual de forma estable y sostenida en cuanto a ingresos. A nivel de beneficios, pues eso puede significar pues, un 7, un 8% anual. En consecuencia, es un crecimiento superior al de la media de la economía, por así decirlo, ¿no? El PIB pues puede crecer pues, en Europa un 3%, contando la inflación, en Estados Unidos un 4%,
este crecimiento de los ingresos del 5% o del 7% en los beneficios, pues estaría un poco por encima, ¿no?, de lo que es el crecimiento medio de la economía y, en consecuencia, pues por encima de la media del conjunto de compañías que cotizan en un mercado. En el entorno actual que tenemos, con tipos de interés tan bajos, estas características, digamos, crecimiento estable y sostenido en el tiempo, pues se traducen en que estas compañías, pues en general, cotizan con unos múltiplos de valoración más elevados que la media del mercado. Es decir, de alguna forma, es como si los inversores valoraran en promedio más a estas compañías que a la media del mercado. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esa estabilidad. Es decir, una compañía o una inversión que te puede dar, pues, un 7, un 8% de rentabilidad anual a largo plazo con relativa estabilidad, pues no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero que con una cierta estabilidad, pues lógicamente atrae a los inversores y eso hace que sus valoraciones, el PER, como veremos luego, de estas compañías sea relativamente alto. Y otra cuarta característica que señalo, que también de alguna forma va unida a las anteriores, es que tienen una rentabilidad por dividendo razonable. Es decir, no son compañías de alta rentabilidad por dividendo, como pueden ser las eléctricas. Aquí os pongo un 2-3%, más bien sería 2, ¿no? No estaríamos hablando más cerca del 2 que del 3, pero bueno, un dividendo del 2-2,5%, que es creciente con el tiempo, porque el hecho de que estas compañías crezcan quiere decir que cada año también va subiendo un poquito el dividendo, pues es una rentabilidad bastante atractiva para, teniendo como referencia por los tipos de interés cero o casi que tenemos, ¿no?, que tenemos en estos tiempos. En definitiva, son digamos, atractivas por su rentabilidad por dividendo, no solo porque no esté mal el 2%, sino por su estabilidad. Es decir, a la hora de elegir compañías en las que queremos invertir buscando su dividendo, un factor clave es que ese dividendo no corra riesgo, ¿no? El factor clave es que, bueno, cuando llega una crisis, pues no te quedes sin el dividendo, porque las compañías tienen que ahorrar liquidez y no lo puedan pagar. Entonces, como estas compañías son, digamos, defensivas, no entrarían dentro del grupo de compañías o de sectores defensivos en la bolsa, pues tienen esa característica de que también, junto a las eléctricas y otros sectores, pues los inversores las utilizan, ¿no?, como vía de invertir buscando dividendos. ¿Cómo se comportan, cómo es su comportamiento respecto a la media del mercado en función de la fase del ciclo en la que estamos, ¿no? Aquí he puesto un par de gráficos para intentar, ¿no?, transmitir esa idea. La idea básica es que y aquí estamos hablando de comportamiento relativo, ¿no? No de que suban o que bajen, sino si lo hacen mejor o peor que la media del mercado. Entonces, la idea básica sería que estas compañías tienden a hacerlo algo peor que el mercado cuando estamos en un entorno de fuerte crecimiento de la economía, como ha podido ser, por ejemplo, estos últimos meses. Cuando la economía crece muy fuerte, hay altas tasas de crecimiento, pues los inversores se van hacia los valores más cíclicos, que es donde hay una recuperación más fuerte de los beneficios, y no tanto hacia los defensivos. En cambio, pues ya en una fase un poco más avanzada del ciclo, una fase un poquito más madura, que las tasas de crecimiento de la economía pues se van moderando, se van desacelerando, ahí es cuando sectores defensivos como el del consumo básico tienden a hacerlo mejor que la media del mercado. Para intentar verlo un poquito mejor, ¿no? Si veis este gráfico de la derecha, tenemos aquí dos líneas, ¿no? La línea roja es un índice de alimentación y bebidas, que sería uno de los que forman parte del consumo básico, en este caso del stock 600, ¿no? Esta línea roja es la evolución que han tenido sus precios, su evolución absoluta, ¿no?, desde el año 2010, ¿no? Como veis, pues un comportamiento alcista bastante estable, una fase aquí de estabilización, hasta que llega finalmente la pandemia y la recuperación. ¿Cómo es ese comportamiento en relativo? ¿Cómo ha sido? Pues eso nos dice la línea negra, ¿no? Esta línea negra sería el comportamiento relativo de este sector frente a la media del mercado. Si veis, en conjunto, a lo largo de todo este ciclo de 10 años,
lo han hecho algo mejor, ¿no? Tiene una cierta tendencia, una cierta pendiente creciente. No es que sea mucho mejor, pero sí un poquito mejor. Y estas fluctuaciones que va teniendo, estas fases en las que cuando esto sube es que lo está haciendo mejor que el mercado, cuando baja es que lo está haciendo algo peor, tienen que ver con las fases de aceleración y desaceleración de la economía durante todo este periodo, ¿no? En las fases en las que la economía acelera, paradójicamente, pues esto lo hace un poquito peor que el resto del mercado, y cuando desacelera lo hace mejor. Aquí en la izquierda intento resaltar un poco ese fenómeno, ¿no? Comparando ese comportamiento relativo con un índice, con un indicador económico como es el índice PMI. El índice PMI sería esta línea negra que está con la escala invertida. Cuando esta línea negra baja, quiere decir que el PMI está subiendo, la economía está acelerando, y veis que en esas circunstancias el comportamiento relativo del sector, en este caso de bebidas, pues es un poco peor que la media del mercado y viceversa, ¿no? Cuando hay una desaceleración económica, como es este periodo 2018-2019, pues este sector defensivo tiende a hacerlo mejor. Bueno, no os por liaros mucho, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que si ahora en los próximos 2, 3 años la economía tiende, como sería lo normal, pues poco a poco a crecer a unas tasas un poquito más bajas, pues en algún momento estos sectores defensivos tomarían el relevo de lo que está siendo ahora el liderazgo de los cíclicos, y en consecuencia pues lo tenderían a hacerlo mejor. Además de eso, además de intentar aquí un poco afinar mucho y ver a qué sector va a ir mejor o qué sector va a ir peor, cuando uno construye una cartera un poco enfocada a largo plazo, lo que tiene que buscar siempre es un cierto equilibrio, ¿no? Una cierta diversificación entre tener algún sector cíclico, sectores de crecimiento, sectores defensivos. Entonces, es importante pues, entender qué te puede ofrecer, ¿no? cada sector, para que a la hora de que tú tengas tu cartera de acciones, pues veas que eso te da un cierto equilibrio y una cierta estabilidad, y que no vas a jugártelo todo a una baza, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis claro que el sector de consumo básico formaría parte de esos sectores defensivos, estables, de crecimiento moderado, y que dan pues bastante estabilidad a una cartera. ¿Qué hay dentro de ese amplio sector que hemos llamado consumo básico? Bueno, pues aquí tenéis una clasificación, ¿no? Se divide, hay 3 grandes subsectores: alimentación y bebidas por un lado, bienes personales y del hogar por otro, y retail, alimentación. Alimentación y bebidas, pues está claro. Si el tipo de compañías que hay aquí, tenemos dentro de alimentación pues a Nestlé y a Danone como las más representativas. En particular, Nestlé es la compañía más grande, ¿no?, de consumo básico que hay en la bolsa europea. Vale nada menos que casi 300.000 millones de euros de valor de mercado. En Danone, pues significativamente más pequeña, pero también es importante. En el sector bebidas, ¿qué tenemos? Por un lado, las grandes cerveceras, ¿no?, como AB InBev o como Heineken, y otras compañías de bebidas más diversificadas, como es el caso de Diageo, que tienen todas ellas también una capitalización importante. Y finalmente estaría aquí también tabacos, un sector un poquito en declive, ¿no?, en decadencia, porque cada vez se fuma menos, pero que también formaría parte, ¿no?, de este grupo que se considera compañías más o menos estables. La gente fuma, haya crisis o no haya crisis. El grupo de bienes personales y del hogar también es un sector muy importante. Aquí la distinción entre bienes personales y bienes del hogar no siempre está clara, que dice que algunas de estas compañías tienen un poco de las dos cosas, pero bueno, por situarnos, pues bienes personales tienen que ver más pues, con el cuidado personal. Pues aquí estarían todo tema de cosmética, detergentes, champús, desodorantes y cosas de ese estilo que utilizamos las personas para nuestro cuidado, por así decirlo. Mientras que en bienes del hogar pues estarían pues, los detergentes, ¿no?, todas estas cosas que consumimos en casa como parte de las cosas del hogar. En bienes personales tenemos una compañía muy importante que es L'Oréal. L'Oréal capitaliza por 200 millones, es una de las compañías que mejor está yendo en Europa en estos últimos años. Y lo que pasa que L'Oréal pues, es una compañía que mezcla un poquito características de consumo básico, porque tiene parte, ¿no?, de la cosmética, que es más o menos, ¿no?, productos normales que compramos todos los días,
pero L'Oréal también tiene algo de compañía de lujo, ¿no? Entonces, bueno, eso explica unas características un poco especiales que la hacen algo diferente, ¿no? a otras compañías más defensivas. El L'Oréal casi es más una compañía de crecimiento que una compañía defensiva. Y Reckitt Benckiser y Henkel pues son las clásicas compañías que fabrican detergentes, productos de limpieza, productos del hogar de este tipo. Y luego, finalmente, el subsector este de retail de alimentación, pues son los supermercados, ¿no? Ahold, Tesco, Carrefour. Bueno, pues todo ellos son compañías que se encuadran dentro del consumo básico, más o menos defensivas, pero de características un poquito diferentes. Una de las diferencias que hay pues es la valoración, ¿no? Si prestáis un poquito de atención a esta tabla donde he puesto los PERs, ¿no?, de las compañías anteriores, podemos ver que hay algunas diferencias significativas, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en el PER del año 2023, ¿no?, el PER sobre los beneficios previstos en el año 2023, tenemos compañías baratas, como pueden ser las de distribución de alimentación. Los supermercados cotizan con PERs muy bajos, mientras que tenemos algunas compañías, bueno, como es el caso de L'Oréal, que comentaba antes, pero también en general las compañías de bebidas, por ejemplo, pues, que cotizan a PERs relativamente altos, ¿no? Por comparar, pues si el Stock 600 en promedio tiene un PER de 18 veces sus beneficios de 2023, pues tenemos aquí a Nestlé con 21, las compañías de bebidas también más de 20, L'Oréal, bueno, disparada, 38. Es decir, hay ciertas diferencias de valoración que lo que reflejan a su vez son diferencias en la capacidad de crecimiento de estas compañías. Cuanto más expectativa o más potencial de crecimiento de los beneficios tienen las compañías, pues más caras están, ¿no? Y eso también, bueno, es importante tener una idea, ¿no?, de cuál debe ser la valoración razonable de cada compañía. Vamos ahora a meternos un poquito a un sector en concreto, ¿no? Uno de los subsectores de esto que hemos visto, que sería el de bebidas, ¿no? Antes he comentado que en el sector de bebidas tenemos por un lado las grandes cerveceras y por el otro lado pues compañías más diversificadas, como es el caso de Diageo, que comentaremos ahora. ¿Qué características tiene el sector de la cerveza? Por un lado, que está dominado por 3 o 4 compañías muy grandes que copan una parte importante del mercado. En concreto, aquí he puesto las cifras de AB InBev y de Heineken, que serían estos cuadros en rojo y amarillo. Bueno, entre las dos suponen pues cerca del 40% del volumen total de cerveza vendido en el mundo, y casi un poquito más del volumen de ingresos que genera la venta de cerveza en el mundo, y casi el 50% de todo el beneficio operativo que se genera en el sector de la cerveza. Que son dos compañías muy importantes que tienen dentro muchísimas marcas y que están presentes pues en prácticamente todos los países del mundo. Y en el gráfico inferior lo que he puesto es una relación entre el consumo de cerveza per cápita en litros, que estaría en el eje vertical, y en la renta per cápita, que estaría en el eje horizontal, de las grandes áreas geográficas del mundo. Entonces, la cuestión aquí es ver cómo hay una correlación claramente positiva, que a mayor renta per cápita, mayor consumo de cerveza en litros. Entonces, aquí arriba a la derecha, las zonas de más renta per cápita, que son América del Norte y Europa Occidental, pues tienen consumo de en torno a 70 litros de cerveza por persona al año. Mientras que aquí abajo en la esquinita, pues en África, con una renta per cápita apenas $3.000 al año, pues tienen un consumo de unos 8 o 10 litros de cerveza al año. Conclusión. Teniendo en cuenta que el consumo de cerveza en los países así desarrollados está más o menos ya estabilizado, es decir, ya no consumimos, no bebemos más litros de cerveza al año, más o menos lo mismo, el crecimiento potencial de aumento, ¿no?, en los litros de cerveza vendidos al año que cabe esperar en el futuro, pues vendrá básicamente de los países emergentes. Asia-Pacífico y África, que son las dos burbujas de aquí abajo de la esquinita, y también todavía algo pues en América del Sur y Central o en Europa Oriental, ¿no? Todas ellas pues zonas más o menos emergentes.
En cambio, pues en los países desarrollados de Europa y de Estados Unidos, el crecimiento de los ingresos, ¿no? Aunque el volumen de ventas de cerveza no crezca, el crecimiento de las compañías sí pueden ingresar cada vez más, pues a base de lo que puedan subir los precios y sobre todo de vender cada vez pues cervezas pues un poco más caras, ¿no? Cervezas premium, ¿no? Eso aquí pues en España también lo estamos viendo. Pues antes bebíamos todos pues, 3 marcas que no había más y todas eran iguales y ahora cada vez pues hay más marcas de cervezas, más caras y poco a poco sí que hay un aumento del gasto, aunque no sea un aumento en el número, en los litros de cerveza que bebamos al año. En definitiva, es importante a la hora de ver las compañías, ver un poco qué diversificación geográfica tienen, qué marcas tienen y de ahí pues es como podrán las compañías conseguir ese aumento que decíamos, ¿no? De los ingresos del 5% anual, pese a que el consumo de cerveza pues, en nuestro entorno pues ya no crezca. Y para eso os pongo aquí este gráfico de la derecha, ¿no? Ahora ya nos vamos a meter un poco con las compañías. Vamos a ver primero a comparar las dos cerveceras que he traído aquí, AB InBev y Heineken. Entonces, en este gráfico de la derecha, de la izquierda, perdón, abajo, lo que he puesto es de dónde proceden, ¿no? Las ventas de estas dos compañías, que es uno de los factores relevantes, ¿no? A la hora de intentar ver qué tipo de compañías son, ¿no? Porque al final cuando invertimos en una compañía, bueno, es importante saber qué características especiales tienes, ¿no? ¿Qué se puede esperar de esas compañías? Y en el caso de las cerveceras, pues una primera pista nos la da de dónde proceden sus ventas, ¿no? En el caso de AB InBev, es una compañía que bueno, todas estas compañías han crecido mucho pues a base de fusionarse, de ir comprando marcas aquí y allí, por eso se han convertido en estos gigantes, ¿no? AB InBev es la unión de una compañía belga que se llamaba Anheuser-Busch y InBev, que era una compañía brasileña de cervezas muy importante. En consecuencias, ya de entrada, pues su origen, digamos, era parte europeo, parte Brasil y en general Sudamérica. Pero después pues han seguido haciendo compras, ¿no? Y concretamente pues compraron la principal marca de empresa de cerveza mexicana, la que tiene pues las cervezas Modelo, Corona, todas estas que sonarán. Y en el año 2016 compraron la principal cervecera de Estados Unidos, que se llamaba SABMiller, que es la que tiene, pues entre otras, a Budweiser. En consecuencia, una característica importante de AB InBev es que es una compañía con una presencia muy fuerte en toda América, tanto del norte como del sur. Aquí veis en este gráfico, pues América del Norte 34% de sus ventas, América del Sur 27%, es decir, más del 50% de sus ventas proceden de América. Y a la vez, pues eso tiene consecuencias a la hora de ver qué porcentaje de sus ventas están en países emergentes. Porque si América del Sur más México, que está dentro de América del Norte, le sumamos África y le sumamos Asia-Pacífico, pues nos encontramos también que tiene pues, un 50% o más de sus ventas en mercados emergentes que, como hemos comentado antes, es donde cabe esperar pues un mayor crecimiento del consumo de cerveza en los próximos años, ¿no? En definitiva, lo que ofrece, digamos, AB InBev, a diferencia de otras compañías cerveceras, pues es un perfil de crecimiento mayor por su exposición que tiene emergentes y, a su vez, unos márgenes un poco superiores porque el mercado de la cerveza en América, tanto en el norte como en el sur, es un mercado con menos competencia, que es casi oligopolístico y en general se funciona con márgenes altos, mientras que en Europa, que es un mercado mucho más competitivo, hay muchísimas más marcas, ¿no? En Europa compitiendo entre sí, los márgenes son menores. ¿Cuál es la parte un poco negativa de AB InBev? Su deuda, ¿no? La última operación que hicieron, que os he comentado antes, la compra de SABMiller en Estados Unidos en el año 2016, pues la hicieron a base de talonario
asumieron un endeudamiento muy fuerte y eso les ha supuesto pasar 3 o 4 años complicados, ¿no? Se ha unido a un poco la mala situación en América, en Latinoamérica en particular, y en estos últimos 3 o 4 años, luego lo veremos, la cotización ha tenido una evolución bastante negativa. Pero ahora parece que están ya saliendo de esa situación. En consecuencia, pues tenemos una compañía con potencial de crecimiento por exposición a emergentes y con algo y con más deuda de la deseable, pero ya en proceso de reducirse. La otra cervecera que os comento aquí sería Heineken, ¿no? Heineken tiene como es una compañía de origen europeo, de origen holandés. También tiene una gran diversificación internacional porque han invertido por todo el mundo, pero digamos que su núcleo duro, ¿no?, donde tienen la mayor parte del negocio, es en Europa, tanto occidental como oriental, y también algo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es menos exposición a emergentes, menos crecimiento potencial, pero por el contrario, pues como una compañía más estable, por así decirlo, ¿no? No tiene tanto emergente. Eso significa que en casos de crisis la compañía pues es bastante más estable que en el caso de AB InBev. Es una compañía que tiene poca deuda, en consecuencia pues no tiene problemas para pagar dividendo, podría involucrarse en alguna operación, ¿no?, de adquisición, precisamente porque ahora tiene una deuda baja y tiene quizás más marcas premium, ¿no?, en comparación con lo que tiene AB InBev. Y finalmente la otra compañía que os quería comentar es Diageo, ¿no? Diageo no es una cervecera, aunque también vende cervezas. En concreto tienen a Guinness, ¿no?, como su principal marca de cerveza, pero Diageo tiene otro tipo de bebidas, ¿no? Pues básicamente whisky, ginebra, licores, digamos, de alta graduación, que le da un perfil un poco diferente, ¿no? Lo que tienen estas bebidas es que son más caras, ¿no? Digamos que estarían como un escalón por encima en la consideración de lujo, por así decirlo, ¿no? El mercado de las bebidas en el mundo, a lo mejor lo que más domina todavía son las bebidas locales baratas, ¿no?, por lo menos en los mercados emergentes. Cuando las personas ya alcanzan un cierto nivel de renta, ya acceden a la cerveza como la primera bebida, por así decirlo, de lujo, y a medida que ya tienen más renta, pues les pueden permitir pues comprar whisky, champán, ginebra y cosas de esas, ¿no? Entonces, es una compañía, digamos, en ese sentido, un poquito más cíclica, porque el consumo de este tipo de bebidas le afecta un poco más el ciclo económico, y a su vez cotiza a múltiplos más altos precisamente por esa característica de que sus productos son un poquito más de lujo que la cerveza. Como curiosidad, y esto me había llamado siempre la atención, este nombre de Diageo, ¿qué significaba eso? Hoy lo he mirado, y es un nombre, bueno, inventado lógicamente, juntando las palabras día, del latín día en este caso, que es lo mismo que en el español, y geo, pues del griego geo, ¿no?, que significa mundo. Entonces, lo que transmite este nombre, lo que quieren transmitir es la idea de que en cualquier día y en cualquier lugar del mundo hay motivo para la celebración, ¿no?, motivo para celebrar algo y, en consecuencia, pues beber alguna de las bebidas del grupo, ¿no? Bueno, una simple curiosidad, porque es un nombre que así en principio, desde luego a inglés no suena, ¿no? Una compañía que es más o menos británica, donde tiene su centro. Como resumen final, pues aquí pues una comparativa de las valoraciones, ¿no?, de las compañías. La más barata en términos de PER es AB InBev, la mediana Heineken, la más cara Diageo. ¿Qué significa esto? Pues es un poco lo que he comentado, ¿no? AB InBev tiene un perfil de riesgo mayor por su nivel de deuda y por su exposición a emergentes, aunque también pues, podría crecer más que las demás. Heineken es una compañía mucho más estable, ¿no?, por su núcleo en Europa, porque tiene unas marcas, digamos, un poquito más premium que AB InBev, está un poquito más cara, y la más cara de todas sería Diageo, pues por ese perfil un poco de lujo de los productos, ¿no?, ya de las bebidas alcohólicas de mayor graduación. Y todas ellas, todo este sector, pues es bastante más caro
el Stoxx 600. Más caro quiere decir que cotiza unos múltiplos superiores. Lógicamente, si esto es así, es porque el mercado considera que debe ser así. Y que, bueno, como he comentado al principio, pues en este momento los inversores, este tipo de compañías estables y de crecimiento, pues le interesan mucho. No lo he comentado antes, que habría aquí un factor adicional, ¿no? El factor adicional es que esta crisis que hemos pasado con la pandemia ha tenido características muy especiales para estas compañías, ¿no? Porque antes os decía que en general estos son compañías muy estables que durante las crisis no sufren demasiado y sin embargo en esta crisis sí que ha sufrido. En esta crisis como consecuencia del cierre de la hostelería, que es algo bueno, inédito, ¿no? que no sucede, no nos sucedió nunca, pues sí que han tenido una caída importante, ¿no? de sus ventas, de sus beneficios. Y como consecuencia ahora están precisamente en un proceso de recuperación de sus ventas y de sus beneficios, en particular en Europa, ¿no? Que tenemos un poquito más retrasado el tema de la reapertura. Entonces, digamos que ese sería un factor de corto plazo adicional que le dan pues, un cierto atractivo, es que bueno, pues en los próximos 2 o 3 años sus beneficios van a crecer mucho porque habían caído mucho, ¿no? durante la pandemia. Para acabar, vamos a echar un vistazo a los gráficos porque siempre dan información, ¿no? O para incluso confirmar, ¿no? Las cosas que hemos estado comentando. AB InBev, ¿no? Su gráfico desde el año 2009, es decir, pues todo el mercado alcista que hemos tenido desde el año 2009 hasta la crisis de la pandemia y posterior recuperación. Como veis, entre 2009 y 2016 tuvo un crecimiento muy notable, precisamente por ese tema de emergentes, se crece más y porque además pues aquí hizo varias operaciones, ¿no? de adquisiciones culminadas en el año 2016 con la compra de la norteamericana SABMiller. Entonces, crecimiento muy fuerte durante muchos años y aquí entra un poquito en crisis con el tema de la deuda, ¿no? Entonces, 2018-2019 se le junta problemas en mercados emergentes con ese exceso de deuda que puso nervioso al mercado. En consecuencia, ha tenido una corrección muy profunda desde el año 2018 hasta el 2020. Ahora veremos que esto significa pues mucha más volatilidad o unas fluctuaciones más amplias que las otras dos compañías que vamos a ver, ¿no? Esto bueno, nos da una idea, ¿no? de que esta compañía pues tiene más riesgo. Más riesgo quiere decir que si ahora cogemos 5 o 10 años buenos, pues subirá más que las otras, con toda probabilidad, pero que si las cosas van mal, pues aquí se sufre más, ¿no? Por así decirlo. Heineken, veis que el comportamiento alcista es bastante más estable. Cuando tiene una época como esta de 2018-2019, que fue una época relativamente negativa, pues simplemente pues, se queda aquí lateral un tiempo. Bueno, no deja de ser significativo, ¿no? Bajar desde 80 hasta 60, pues no está mal, pero nada que ver, ¿no? con lo que le pasó a InBev. Y bueno, pues una tendencia alcista muy clara y muy sostenida. Geo, pues lo mismo, digamos, o más parecido a Heineken, pero quizás, por un lado, toda una pendiente alcista mayor, es decir, tiene una pendiente de subida mayor y unas fluctuaciones también algo mayores, ¿no? Es decir, Diageo también, como comentaba antes, durante las recesiones o las desaceleraciones, pues la afecta un poco más que una compañía como Heineken, pues porque la cerveza es más estable. El consumo de cerveza no fluctúa tanto como puede ser el de el whisky o la ginebra y estas bebidas, que sí que le afectan un poquito más las fluctuaciones cíclicas, ¿no? Pero en definitiva, bueno, pues 3 compañías que ahora están retomando, ¿no? ese proceso alcista que se había quebrado con la pandemia por la particularidad, ¿no? que ha tenido esta crisis en el sector de la hostelería que ha afectado mucho a estas compañías. Bueno, pues no lo voy a enrollar más, esto es un poco lo que os quería contar. Ahora, pues a ver si queréis abrimos turno de preguntas. Gracias, buenas tardes.